Muy buenas tardes, bienvenidos sean a NutriSalud Ortomolecular. Una disculpa por el retraso del inicio del seminario, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a iniciar este seminario gratuito acerca de la medicina ortomolecular, saber cómo inició, cuáles son sus pautas y vamos a ver algunos casos clínicos donde podamos recomendar algún producto ortomolecular en ese caso. Pues bienvenidos de nuevo, yo soy Laura Molina, soy terapeuta en nutrición ortomolecular y nutrición naturista y vamos a iniciar con este seminario. En el momento que quieran hacer alguna pregunta, alguna intervención, un comentario, en ese momento lo vamos a ir resolviendo, así es que listos con su papel y pluma para ir anotando y levantar la manita cuando sea necesario que ustedes quieran hacer algún tipo de aporte o pregunta a este seminario que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos también los que nos escuchan en otros países. Tenemos de Colombia, de Chile. Entonces, pues bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar. Les decía, vamos a ver por qué nació la medicina ortomolecular. Cuál es el verdadero origen de las enfermedades y los pilares para que esta nutrición ortomolecular sea. Entonces, digamos, este es nuestro índice, que si es una ciencia, los casos clínicos, por qué ayuda a otras terapias la medicina ortomolecular, potencializa esas otras terapias, la que sea, incluso medicina alópata puede ayudar. ¿Y cómo se aplica? Vamos a ver el ácido alfa-lipoico en este seminario de hoy. Muy bien, ¿por qué nació la medicina ortomolecular o de dónde viene? Bueno, anteriormente, pues nosotros teníamos una nutrición rica, porque no teníamos tanto estrés en nuestra vida, no había esta revolución tecnológica, industrial, alimenticia, en donde ya hoy en día consumimos alimentos pues que están añadidos, con vitaminas, en donde les ponen hormonas, en donde también podemos ver toda la cuestión de los pesticidas, por eso hoy en día lo orgánico es lo que está de moda, porque bueno, están los pesticidas, está esta empresa grandísima Monsanto, que todos sabemos todo lo que hace en los alimentos. Y esto, bueno, no es criticarlos al 100%, porque la demanda alimenticia ha aumentado grandemente en los últimos años, pues por la demanda demográfica. Somos millones y millones y millones y ya no alcanza los alimentos como para alimentar a tantos millones, y esta industria un poco transgénica pues empezó con la idea de cómo poder hacer que todos tengan alimento. El asunto es que hoy en día entran las farmacéuticas, hacen las enfermedades para que nosotros compremos los productos y hay esa coalición entre Monsanto o lo transgénico con la farmacéutica. Entonces, sí es muy importante el estilo de vida que también tenemos hoy en día, que nos ha llevado a tener una mala alimentación. Como si todo el tiempo estamos corriendo, como en nuestro estrés, en nuestro ritmo de vida, pues también queremos cosas fáciles. Ya no tenemos el tiempo de cocinar y entonces la comida rápida es lo que tenemos en día. Compramos un simple yogur y nos los vamos comiendo en el camino a la oficina o a la cita de trabajo o corriendo con los niños. Le compramos su danonino, y eso que no nos pagan por hacer publicidad del danonino, pero bueno, y con eso rápido llegar a la escuela. Entonces, este ritmo de vida pues nos ha llevado a tener diferentes padecimientos generalmente relacionados por la desnutrición, y no hablamos de una desnutrición de inanición, es decir, que no comamos suficiente para llenar la pancita, tener el apetito satisfecho, sino es una mala nutrición porque los nutrientes no los estamos ingiriendo, estamos comiendo por comer y no nutriéndonos. Entonces,
Esta es una de las pautas por las que nace la medicina ortomolecular, después de investigar químicamente las reacciones del cuerpo ante los nutrientes y darse cuenta de que efectivamente no estamos nutridos. Y de ahí nace el asunto del ortomolecular. De hecho, hoy en día, nutriólogos ortomoleculares indican que pues no es de que andemos todo el tiempo enojados, que estamos desnutridos, que nuestro comportamiento también tiene que ver con la nutrición, cómo está nutrido nuestro cerebro, que es el que nos indica nuestros comportamientos en esta capa del córtex, del neocórtex, donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, pues se ve afectada porque no tiene los nutrientes. Y entonces andamos todo el tiempo enojados, irritables, porque no está el cerebro funcionando de manera correcta por el déficit nutricional. Incluso hasta los niños a veces están demasiado berrinchudos, pues por tanta azúcar que están consumiendo en las bebidas azucaradas, ya sabemos, refrescos, la moda esta de los tés, pero que tienen hasta 14, 16, 20 cucharadas de azúcar por porción, y pues entonces los niños andan hiperactivos, berrinchudos, y que para las mamás que estén por ahí, que tengan un hijo así, con que ustedes tengan complejo B a la mano y se lo den, baja el berrinche o este comportamiento berrinchudo, digo, a menos que sea porque los consienten demasiado. Pero si no, con eso empieza a bajar el índice de estos niños hiperactivos y berrinchudos. Simplemente es una cuestión de desnutrición. Nuestros comportamientos es de eso. Entonces, cuando tengan ahí a un lado un jefe enojón, pues en lugar de sentirse mal y decir, mi jefe es bien enojón, pues mejor pensemos, mi jefe está desnutrido y por eso tiene ese tipo de comportamientos. Y ya le recetan o le recomiendan que vengan con nosotros a una cita de medicina ortomolecular a ver cuáles son los nutrientes y a ver si así se le va quitando lo enojón al jefe que tenemos. Muy bien, entonces la medicina ortomolecular en realidad es una medicina alternativa. Estamos hablando de nutrición ortomolecular. El término medicina nosotros lo escuchamos y creemos que hablamos simplemente de médicos, de cuestiones de doctores, pero el término medicina es todo aquello que nos cura, es una medicina, ¿no? Como dicen, el apapacho es una medicina para el alma, pues sí. O sea, todo lo que nos cura es una medicina. Entonces, la nutrición ortomolecular nos llega a curar padecimientos de manera natural y por eso le nombramos medicina, para que no haya esta confusión. Pero prácticamente es la nutrición correcta para alcanzar la salud óptima. Y la salud óptima significa que estemos en equilibrio. No significa que no nos pase absolutamente nunca nada, sino que esté en equilibrio. Cuando nuestro cuerpo se llega a enfermar, y ya lo he mencionado anteriormente, es un mensaje de que algo estamos haciendo mal. Nos está diciendo, corrige tu alimentación, corrige tus hábitos porque me estás dañando. Y ese es un mensaje, hay que escucharlo muy claramente, qué es lo que nos quiere decir el cuerpo con los padecimientos que nosotros lleguemos a tener. Entonces, la medicina ortomolecular, decimos que es alternativa porque también la cuestión farmacéutica y médica nos ha obligado a que todo lo que no es de ellos, entre comillas, es alternativo. Cuando hoy en día es una medicina integrativa. Posiblemente podamos tener que tomar un medicamento alópata, pero vamos acompañados de suplementación ortomolecular, de una buena alimentación, de a lo mejor otra terapia, quiropráctica, masaje, imanes, cualquier otro tipo de terapia de sanación. Y no está peleado uno con otro. Hace tiempo fui a una conferencia del Seguro Social de medicina, de diagnóstico integrativo, y justamente un alto mando del Seguro Social en esta conferencia decía, si ya le dieron a su paciente tal medicamento y le hicieron y no pasó nada,
mándelo con un acupunturista. A fin de cuentas, llevan los chinos haciendo tanto tiempo eso que no creo que estén equivocados. Y es muy bueno que ya se esté abriendo este panorama de la medicina tradicional alópata hacia que hay otras alternativas de sanación y que se tienen que integrar. Y en este caso estamos hablando de la nutrición ortomolecular, que es muy importante, que está tomando auge hoy en día. Sobre esto está un poquito, ya saben, los nutricionistas ortodoxos pues lo mencionan como algo nocivo, pero en realidad pues nadie se ha muerto por tomar vitaminas que yo conozca, ¿no? Entonces no pasa nada con esta situación de la medicina ortomolecular. El verdadero origen, vamos a ir viendo un poquito cuál es el origen de las enfermedades, qué hizo Linus Pauling y sus investigaciones, que es el padre de la medicina ortomolecular, para tener un claro concepto de qué es exactamente la medicina ortomolecular. Entonces, bueno, el origen de la enfermedad es un desequilibrio de cualquier enfermedad, aunque sea enfermedades terminales como cáncer, diabetes, lupus, artritis reumatoide, etcétera. Todo inició por un desequilibrio. Cuando nosotros nacemos estamos en un perfecto e ideal equilibrio de nuestras enzimas, nuestras hormonas, nuestros nutrientes, de todo en el cuerpo, por eso hasta la piel. O sea, la piel es uno de los síntomas más significativos de que algo no está bien en el cuerpo. Si tenemos cambios en la piel, que se vuelva pues con mucho acné, o que tenga ronchas, o que sea áspera, muy seca, gris, roja, muy sensible al sol, etcétera. Cualquier síntoma de la piel ya nos está hablando de que algo no está bien adentro en el cuerpo. Y entonces los bebés nacen súper lozanos porque no tienen un desequilibrio. Y empieza a haber desequilibrios en el cuerpo, tanto químicos, biológicos, en pH, que es uno de los desequilibrios más importantes que hay. Cuando el pH se desbalancea hacia lo alcalino o hacia lo ácido, vamos a tener una complicación. Eso no significa que siempre tengamos que tener un pH neutro todo el tiempo, porque el pH neutro en realidad es la mitad de la escala. Si nosotros nos acordamos de nuestras clases en la secundaria, es la mitad de la escala, pero eso no quiere decir que ese sea el punto neutro que nosotros debemos de tener. Cada órgano, cada sistema tiene su pH propio. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiarlo, empieza esta enfermedad o el padecimiento o la fatiga, el cansancio, etcétera. Empieza ese desequilibrio. Entonces, el origen real de cualquier enfermedad es un desequilibrio nutricional. Es decir, que no estamos absorbiendo los nutrientes que necesitamos para que el cuerpo vaya funcionando de manera correcta. Incluso, como decíamos hace rato, para que el cerebro funcione de manera correcta, necesita sus nutrientes, incluyendo glucosa, necesita para poder trabajar así. Entonces, este origen, este desequilibrio de la enfermedad que nos cambia el pH, pues nos cambia nuestro comportamiento. Y si nosotros tenemos un pH alterado hacia lo ácido, por ejemplo, pues vamos a tener demasiada oxidación en el cuerpo y vamos a estar propensos a virus. Los virus viven en un medio ácido. Y si estamos muy propensos al lado alcalino, pues vamos a abrirle la puerta a las bacterias también. Por eso necesitamos un equilibrio, no toda esa fuerza, una dieta superalcalina todo el tiempo, porque puede ser que tengamos ahora esta situación de desbalancear nuestro pH y donde haya ese origen de nuestro padecimiento. Independientemente de las emociones, que también las emociones se vuelven un círculo vicioso cuando estamos enfermos porque nos sentimos mal, y aparte, cuando nos sentimos mal, pues nos enojamos o nos ponemos tristes o nos deprimimos, y entonces vuelve otro círculo vicioso en que la misma emoción nos enferma, porque la emoción también desequilibra el pH hacia lo alcalino o hacia lo ácido, dependiendo de cuál es la emoción
que nosotros tengamos. Y como decía hace unos minutos, las emociones que expresamos tienen que ver también con qué tan nutridos estamos o no. Digo, si ya nacimos hijos del Grinch, bueno, pues ya ni modo. Pero si somos más o menos de un carácter templado y de repente tenemos un déficit nutricional, lo vamos a tener diferente el carácter. Entonces, esta medicina ortomolecular es de las primeras que empieza también a ver la cuestión de nutrientes para equilibrar de nuevo al cuerpo. No es que curemos una enfermedad, no, es que retornamos a su equilibrio natural al cuerpo y de ahí desaparecerán los padecimientos que tengamos. Entonces, justamente Linus Pauling, que es el padre de la medicina ortomolecular, pues empezó a hacer todas sus investigaciones respecto a la reacción química del cuerpo en cuestión de los nutrientes. Por eso está un poquito peleado la cuestión a veces con los nutricionistas ortodoxos, porque ellos hablan de nutrición y la medicina ortomolecular tiene una base química de cómo reacciona químicamente el cuerpo con los nutrientes, qué hace químicamente cierto nutriente o no, por qué el déficit de ese nutriente ocasiona ciertas cuestiones en el cuerpo, porque tiene que ver con la reacción química, biológica, incluso hasta eléctrica, que hace ese nutriente al cuerpo. Entonces es muy importante estas investigaciones. Linus Pauling pues fue el premio Nobel en Química en 1954 y por ahí también ganó el Nobel de la Paz en 1962. Entonces, bueno, él estaba haciendo estas investigaciones en donde empezó por sí mismo tomando vitamina C, que para él incluso murió a los 93 años tomando 18 gramos de vitamina C al día, cosa que cualquier nutriólogo estaría infartado de escuchar que son 18 gramos, que es demasiado para las cuestiones normales de la nutrición. Entonces él hizo sus investigaciones respecto a la química de los nutrientes y aparte, bueno, aquí menciona en la diapositiva, a raíz de que el suelo esté intoxicado por los fertilizantes o cualquier otra sustancia química que no sabemos que estamos ingiriendo, pues da un origen a las enfermedades. Sabemos el daño que hace lo transgénico, sabemos el daño de estar cambiando la genética natural del alimento en sí. Eso es lo que nos hace daño. El pollo lleno de hormonas, los lácteos llenos de hormonas, ese es otro nuevo origen de las enfermedades que pues todavía en la época de Pauling no estaba tan fuerte como está ahorita, porque como les decía, la demanda alimenticia ha generado que estemos comiendo quién sabe qué, y quién sabe cuáles animalitos, ¿no? Ya ven cuántas veces sale que en las noticias que encontraron ratas ahí en McDonald's y en Kentucky. Entonces, quién sabe qué estamos ya comiendo. Y eso es uno de los orígenes, entonces, de las enfermedades. El verdadero origen de la enfermedad tiene que ver con los nutrientes y su reacción química en nuestros órganos. El tener un mal nutriente, pues deteriora los órganos y esto se origina en las enfermedades crónico-degenerativas. Si nosotros empezamos, por ejemplo, con la diabetes que es una enfermedad crónica degenerativa, empieza por un desequilibrio en el páncreas que tiene que ver con la hormona de la insulina y la glucosa. Pero también hay que ver que las vitaminas del complejo B tienen que ver con la glucosa también. Entonces, muchas veces no es que haya una mal función del páncreas, es que empieza a haber un déficit de vitamina B y entonces el páncreas empieza a trabajar de manera diferente y parece que está en una disfunción, por lo cual ya no está tolerando el binomio de insulina-glucosa. Pero en realidad no es que el páncreas esté enfermo, sino que no tiene los nutrientes y trata de compensarlo. Habrá que recordar que el cuerpo es sumamente sabio y siempre tratará de compensar lo que nosotros descompensamos simplemente para seguir existiendo.
Y entonces el cerebro piensa, bueno, si no tengo los nutrientes necesarios que están dañando este binomio de la glucosa con la insulina, pues voy a crear mayor índice o menor índice de insulina para que el cuerpo vaya sobreviviendo. Eso es prácticamente lo que hace. Pero el médico normal, el médico alópata, pues ve tantito índice alto de glucosa en la sangre y ya son diabéticos, cuando en realidad no. El diabético en realidad existe y después de que se le detecta, tiene muy pocas posibilidades de vida, porque en sí es cuando el páncreas ya tronó, o sea, está en una disfunción total y ya no hay cómo arreglarlo. Entonces, las personas que nos dicen, pues llevo 20 años diabético, pues en realidad lleva 20 años desnutrido, no diabético. Y todavía nos dicen, es que es prediabético. El pre que no existe, en realidad simplemente hay un déficit del complejo B y entonces podríamos suministrarle estas vitaminas para empezar a controlar un poquito la cuestión de la glucosa, por ejemplo. Entonces, todas las enfermedades crónico-degenerativas pueden tener el inicio, aparte de la contaminación alimenticia, en este desequilibrio tanto del pH que dio origen a que entraran los virus y las bacterias que hacen, por ejemplo, del cáncer. Hoy en día sabemos que el cáncer se dio por una infección que no se trató a tiempo, que se maltrató o que bueno, ni siquiera sabían que la tenían. Y entonces va degenerando los órganos y llega a un cáncer. Y una infección, pues, es a través de virus y bacterias, de patógenos. Y todavía se puede asociar con algún hongo o algún parásito, bueno, pues hace una bomba de metástasis incluso. Pero el origen en realidad del cáncer, pues fue el desequilibrio del pH, y el desequilibrio del pH vino a través de la mala nutrición que tenemos hoy en día. Entonces, estas enfermedades crónico-degenerativas, en sus inicios, pueden revertirse fácilmente con la medicina ortomolecular. Si ya lleva muchos años, se podrá detener la enfermedad, pero pues tendrá que haber una rehabilitación porque ya estamos hablando de que los órganos tienen un deterioro que, no sé, durante 15, 20 años que tuvieron la diabetes o que tuvieron cualquier padecimiento y habrá que rehabilitarlos. Y esa es otra fase de la medicina ortomolecular mezclado con otras alternativas que bien podrán ayudar a regenerar los tejidos y los órganos que fueron deteriorados por estas enfermedades crónico-degenerativas. A excepción de las que hayan sido congénitas, el tratamiento sí es muy diferente, pero si fueron adquiridas después del nacimiento, a lo largo de la vida, bueno, pues se pueden tratar o se pueden prevenir, que también es una de las principales premisas de la medicina ortomolecular, que es prevenir. Si nosotros estamos bien nutridos, no debemos de tener ningún tipo de enfermedad o de daño a nuestro sistema, justamente por la prevención que hemos tenido, que no nada más es suplementarnos ortomolecularmente, es vivir de diferente manera, desde nuestros pensamientos a nuestros hábitos de sueño. O sea, dormimos 5 horas diarias porque así nos exige la vida. Tenemos que dormir un poco más, comer mejor, 3 veces al día mínimo, y a veces hacemos comida y media en el día por las prisas que tenemos. Entonces son cambios de hábito, y para cambiar el hábito debemos de tener pues un cambio de conciencia también acerca de nuestra propia vida. Entonces la medicina ortomolecular considera como el origen de las enfermedades, que decíamos, a la deficiencia de nutrientes específicos en el organismo. Todas las enfermedades tienen que ver con esta situación de déficit nutricional dentro del organismo. Entonces, por ejemplo, les decía de la diabetes con el complejo B, incluso hasta los niños berrinchudos, simplemente con este complejo B se les baja un poquito ese berrinche que traía el niño. Entonces, por ejemplo, la coenzima Q10, que también es muy buena, es antioxidante, tenemos la vitamina C, la vitamina E, todos los nutrientes específicos en el organismo
pero su déficit pues va a causar esto, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos un adecuado nivel de ácido pantoténico, que es la vitamina B5, pues podemos tener dolor de piernas o este síndrome de las piernas cansadas, que es si me siento o me acuesto me duelen mucho más, entonces mejor me paro a tener actividad para que me duelan menos las piernas, ese es el síndrome de las piernas cansadas, o tengo ardor en la planta de los pies, pues es simplemente un déficit de vitamina B5, con que nosotros ingiramos unos de 500 a 1000 miligramos al día, dependiendo de la edad, pues nos va a servir en unos 3 meses, un mes, ya vamos a tener resultados de que se nos empiece a quitar el dolor de las piernas, incluso ayuda a la cuestión emocional, a no tener tanto estrés, etcétera. Y nos damos cuenta que simplemente es un déficit. El problema es que hoy en día, como la comida, decíamos, ya está mal formada genéticamente, ya está alterada, pues no estamos consumiendo los nutrientes. Lo único que hacemos es quitarnos el hambre, pero realmente no nos estamos nutriendo. Por eso necesitamos de una suplementación nutricional, ortomolecular, algo que los alimentos no nos van a dar. Y hablando del ortomolecular, pues necesitaríamos comer mucho de cierto alimento para obtener las dosis ortomoleculares justas que el cuerpo necesita. Y no lo hacemos, no podríamos comernos tanto alimento para cubrir esos nutrientes. Y aparte, bueno, hay que ver cómo estamos en el intestino para ver si se absorben o no. Entonces, por eso las dosis ortomoleculares llegan a ser altas en ese sentido. Y justamente el término de orto significa correcto y molecular pues tiene que ver con la molécula, es decir, la dosis molecular de los nutrientes cuando se necesita, en el momento correcto y en su dosis correcta. La mala fama que se pueda crear de la medicina ortomolecular por los nutricionistas ortodoxos dicen que son la dosis de las megavitaminas o son megadosis y no es que sea una megadosis. Lo que pasa es que es megadosis para ellos que tienen muy poca dosis sobre los nutrientes. En las tablas de nutrición diaria pues dice necesitas tanto de hierro y tanto de zinc y tanto de estas vitaminas, pero eso tomando en cuenta un cuerpo sano. Y realmente muy pocas personas tienen un cuerpo sano, aunque de apariencia no tengan ninguna enfermedad. Entonces, las dosis ortomoleculares son las correctas para corregir padecimientos, no nada más para tener los índices de nutrición al día, sino para corregirlo, porque ya hay un déficit. Si ya hay un déficit, necesitamos atacar con una dosis mayor que la que estamos acostumbrados para que el cuerpo empiece a asimilar ese nutriente y a corregir el padecimiento que creó por el déficit del mismo nutriente. Entonces, esta medicina ortomolecular o esta nutrición ortomolecular son suplementos de nuestros 22 aminoácidos o de nuestros minerales y vitaminas en una dosis correcta. Y molecular, bueno, se refiere a la molécula en sí del nutriente y su reacción química ante el cuerpo. Ese es el término rápido de la medicina ortomolecular. Son las dosis correctas de nutrientes en el cuerpo. Y si esa dosis correcta significa 18 gramos de vitamina C, como lo hacía Pauline al final de su vida, que tenía 93 años, pues esa es la dosis correcta. Si la dosis correcta implica, por ejemplo, 1000 unidades de vitamina E, esa es la dosis que el cuerpo está requiriendo en ese momento para corregir los padecimientos, que es lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta eso. Y esta dosis ortomolecular en realidad no daña al paciente, no hay ningún problema, porque una de las 3 premisas de la medicina ortomolecular es, primero, no dañar al paciente. Justamente nace para tratar de equilibrar el daño que la medicina alópata, que las farmacéuticas sí hacen al paciente, y que los mismos doctores lo saben. Se dicen, bueno, le voy a dar esta medicina que sé que le va a ayudar a controlar el dolor, pero también sé que le va a pasar a molar el hígado, pero pues ni modo, se la tengo que dar para que controle el dolor.
o qué es más importante, que se le quite este padecimiento o que tenga diarrea por reacción de la medicina, o que tenga insomnio por reacción de la medicina. Entonces ellos saben el daño que hacen las medicinas y obviamente las farmacéuticas saben el daño que están ocasionando con eso. Decían que un cliente, que una persona sanada, pues es un cliente menos para las farmacéuticas y obviamente no les conviene. Entonces, esta medicina ortomolecular nace de manera contraria a la medicina alópata, que pueda hacer un daño por reacción al paciente, y es de las primeras premisas, no dañar al paciente, que sea suave el tratamiento, que no tenga tampoco síntomas adversos. Si acaso una dosis excesiva, a lo mejor de vitamina C, pues les va a causar un día diarrea y ya, en lo que el cuerpo se acomodó, pero en realidad no hay reacciones adversas a ningún tratamiento ortomolecular, a comparación de hasta una aspirina que sí ya tiene daños al cuerpo. La otra premisa de nuestra medicina ortomolecular es ver de forma integral o completa al paciente, porque justamente lo que hace es ver de raíz dónde está la deficiencia nutricional, qué es lo que está sucediendo con la fisiología del cuerpo en cuestión de nutrientes. Hay comparación muchas veces de la medicina alópata, en donde atacan el síntoma y no la raíz. Claro, estamos hablando de que el cuerpo pues es una maquinaria perfecta, pero sumamente compleja. Entonces, llegar a un diagnóstico exacto de qué es lo que le está pasando a la maquinaria, pues a veces es complicado. Y los doctores, pues prácticamente se la pasan con prueba y error de, pues yo creo por los síntomas que será esto, le doy tal medicamento, no funciona, pues le doy otro, y si no le mando a hacer análisis para ver entonces por dónde viene la situación. Y los diagnósticos son complejos por eso. Pero si nosotros vemos al paciente de una manera integral, es decir, tanto cuáles son sus síntomas como de en qué momento empezaron, qué pasaba en la vida de la persona en el momento que iniciaron esos síntomas, porque lo emocional también tiene que ver, como les decía, con lo nutricional. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar de manera integral al paciente con la medicina ortomolecular, pues dejamos de hacerle daño, y es una de la segunda premisa prácticamente de la medicina ortomolecular. Y la tercera, como ya había mencionado, es la prevención. La prevención que puede pasar con esta medicina ortomolecular, pues es lo mejor que puede haber para no llegar a tener problemas a futuro. Y la prevención es desde chiquitos. O sea, no es de porque está chiquito, no importa, le puedo dar muchos dulces, porque el cuerpo de los niños, el organismo de los niños que digamos está virgen, pues empezamos a viciarlo con el tipo de alimentación que le damos desde pequeños. Yo he visto, por desgracia, muchas mamás que ponen Coca-Cola en la mamila. Bueno, a veces dicen refresco de manzana porque hace bien al estómago, pero ponen refresco en la mamila, que es terrible que lo hagan, pero pues desde ahí ya lo están viciando. Desde que le hacen la papilla con sal, por ejemplo, pues ya están viciando al organismo del bebé, porque en realidad al bebé pues no le importa si tiene sal o no. Nosotros porque lo probamos y decimos, ay, como que le falta sal, pero es nuestro propio vicio de comer sal y azúcar, que nuestras papilas gustativas están atrofiadas y necesitan forzosamente la sal o el azúcar para saborear el verdadero sabor de un alimento o de una fruta, una verdura, pero los niños no. Entonces empezamos desde ahí a viciarlos, y entonces la prevención tendría que ser desde niños si tenemos hijos, y nosotros pues cambiar nuestros hábitos para prevenir a futuro. Tarde o temprano el cuerpo pasa la factura del daño que le hemos hecho a lo largo del tiempo, entonces hay que tratar de que la factura no sea tan grande y poder prevenir. Esas son las tres premisas de la medicina ortomolecular, que son las dosis correctas de nutrientes en el momento específico que nosotros lo necesitamos. Entonces, para poder fundamentar la medicina ortomolecular, pues hay que hacernos esta pregunta de cómo se construye una ciencia.
Entonces, de acuerdo con los teóricos modernos, la ciencia se construye inicialmente con una forma simple de ver los fenómenos, y esta es la de medir, es decir, establecer las comparaciones en forma tal que podamos llegar a definiciones, y es así como se construye una ciencia, y lo que no es medible pues no puede convertirse en ciencia. Pero gracias a que Pauling, que fue el padre de la medicina ortomolecular, todas sus investigaciones se basaron en un método científico, no nada más como que pues porque se me ocurre, porque veo, no, sino entonces pudo medir a través de muchos casos clínicos cómo mejoraban las personas a través de la vitamina C, que fue su pilar, y después de los demás nutrientes, y entonces fue construyendo así todas sus investigaciones. Aquí lo que habrá que determinar es la diferencia entre lo que es científico como tal y lo que es cientifista. Es decir, el científico sí está tratando de ir a la vanguardia en sus investigaciones, y el otro no, el otro es como muy ortodoxo y dice, pues esto no es y punto, pero no hace más por investigar. Entonces, es una ciencia porque sí es medible y sí es comprobable los resultados, y aparte está basado en la química de los alimentos. Y la química en sí ya es una ciencia. A diferencia de la nutrición normal o la nutrición ortodoxa, de nutriólogos que conocemos, que hacen este tipo de, que no pueden decir que es una ciencia como tal, porque no está basado en la reacción química, sino en la nutrición corporal o en los requerimientos nutricionales, que generalmente lo están basando en las cuestiones calóricas, ahora ya un poquito más en el índice glucémico, pero en general son en cuestiones nada más de nutrición del organismo, pero no exactamente en la química o en la reacción química y hasta eléctrica de lo que hace un nutriente dentro del cuerpo. Entonces, sí es una ciencia con respecto a las demás que tengan que ver con la alimentación. Entonces, es precisamente lo ortomolecular, dice la diapositiva, es lo más sencillo en lo que encontramos la base de la medicina ortomolecular, pues el fundador, que fue Linus Pauling, como decíamos, quien, consciente de la necesidad de corroborar sus estudios, hizo muchas pruebas medibles e incluso en él mismo, porque empezó en él. Se empezó con él con problemas de salud y empezó entonces a tomar la vitamina C y la fue aumentando y fue agregando otros nutrientes. Les decía 18 gramos de vitamina C al momento que se murió. Entonces, él fue el que, gracias a él, se puede decir que es una ciencia. Hoy en día no hay muchos estudios referentes a la medicina ortomolecular, pues porque no era conveniente para farmacéuticas, para otro tipo de nutriólogos y demás, y entonces empezaron a limitarlo o decir que no servía o decir que hacía mucho daño y que era una situación de metadosis o metavitaminas, cuando realmente no es así. No es tomarnos muchas dosis nada más porque queremos, sino que el cuerpo está en una deficiencia que debemos de corregir. Hoy en día tenemos varios personajes que están inmiscuidos, aparte, bueno, de Linus Pauling, obviamente, bueno, que ya murió, que están inmiscuidos en esta cuestión de la medicina ortomolecular y que son grandes exponentes. Tenemos a Abraham Hoffer, por ejemplo, que es un médico pues internacionalmente reconocido, es autor, investigador y médico, y es un pionero en el uso de las vitaminas y de los alimentos para tratar la enfermedad. De hecho, pues digamos, su sistema así ya está bautizado, es el sistema Hoffer, en cuestión de las vitaminas. Lo tenemos ahí en la foto, es el que tiene un traje como azulito, para que no lo confundan. El otro es Pauling, justamente, que fue su alumno. Entonces, Hoffer pues ha pasado las últimas 5 décadas dirigiendo una investigación relacionada con la práctica de la medicina ortomolecular, que enfatiza mucho el uso de nutrientes en dosis óptimas para el tratamiento de las enfermedades. Ha escrito numerosos libros y cientos de trabajos de investigación,
En 1952 él y sus colegas empezaron a desarrollar un tratamiento más eficaz para la esquizofrenia, que fue justamente con Louis Pauwelin, que involucraba esta hipótesis bioquímica, o sea, que la esquizofrenia en realidad era una reacción bioquímica del cerebro a un déficit nutricional. Entonces probaron primero dos nutrientes fundamentales hoy en día para el tratamiento de la esquizofrenia, que es la vitamina C y la vitamina B3, la niacina, y fue el primer intento que hicieron, importante, en usar de manera terapéutica dosis grandes de vitaminas. Y en 1955 fue Hofer quien descubre que es justamente la B3, la niacina, baja los niveles de colesterol. Y esta aportación que hizo Hofer hoy en día incluso está retomada por la medicina alópata y los doctores recetan mínimo 500 gramos de vitamina B3 para bajar los niveles de colesterol o controlar los niveles de colesterol. Tomando entonces la nota de todas las anormalidades bioquímicas y de recuperaciones del cáncer entre sus pacientes psiquiátricos, también Hofer trabajó por varios años en los efectos anticáncer con las vitaminas. Colaboró con Pauwelin en varios aspectos de la medicina ortomolecular, especialmente en la vitamina C, que les he dicho es el pilar de Pauwelin y de Hofer en las acciones anticáncer. Ya tienen 90 y tantos años, Hofer hoy en día, y continúa con su práctica de esta medicina ortomolecular. Tenemos también a Max Gerson, que también tiene ya su propio sistema, el sistema Gerson de alimentación. Él ya también falleció, pues nació en 1881, obviamente ya para ahorita falleció, pero fue un médico judío alemán que tuvo que vivir también toda esta cuestión terrible de los judíos y los nazis, etcétera, pero él físicamente sufría de migrañas muy fuertes, ¿no? Tan fuertes que lo dejaban en la cama. Quien haya tenido alguna migraña sabrá que sí, o sea que es un dolor que uno se acuerda del árbol genealógico de todo mundo, porque lo que queremos es estar acostados en obscuridad, sin ruido, sin que pase ni siquiera un mosquito, porque lo sentimos terrible. Entonces, él sufría este tipo de dolores fortísimos de migraña, no encontraba la solución, dijo, bueno, pues voy a tratar entonces de poderlo hacer por mi cuenta. El postulado de Gerson, que justamente es ahora el sistema que se maneja alimentario al respecto, es que todo el sistema inmunológico prácticamente se encuentra en el intestino. O sea, lo que comemos o no comemos es lo que controla todos nuestros sistemas y nuestro sistema inmunológico. De hecho, hoy en día sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, él es el que nos comanda. Si tenemos intoxicación intestinal, pues vamos a tener padecimientos como la migraña, justamente. Entonces, primero eliminó todos los alimentos procesados y cargados de sal y de grasa, eliminó la carne, obviamente comió frutas, verduras y los dolores de cabeza empezaron a desaparecer. Entonces, lo que siguió fue utilizar su dieta contra migrañas con sus pacientes y cada uno de ellos pues también se fue curando, incluso hasta de tuberculosis. Entonces decidió someter esta terapia a 460 personas en ese momento de la misma enfermedad y todas sanaron completamente. Entonces empezaron a tratar con él, fue el primero también en ver una mujer con cáncer estomacal, justamente, y adquirió toda la cuestión de los nutrientes, dijo, bueno, ya estoy desintoxicado, o sea, una dieta de desintoxicación sirve para curar los padecimientos, pero también necesito suplementación. Y empezó también a ingerir la vitamina C, entre otras vitaminas, para desintoxicarse, y también aminoácidos para poder desintoxicar mayor el cuerpo. También está la doctora Teresa Villarreal, que ya estamos aquí en México. Ella es
egresada de la UNAM, con la especialidad de química bióloga farmacéutica, tiene ya más de 30 años de investigación en este campo de la medicina. Aprendió directamente de los grandes de la medicina ortomolecular, pero fue la que lo trajo a México hace unos 30 años ya. Fue la que, digamos, empezó a evangelizar a nutriólogos, médicos, químicos interesados en esta práctica. Ha tenido demasiadas investigaciones, ha tenido casos de diabetes, epilepsia, artritis y muchas enfermedades más, ya documentados estos casos clínicos. También tenemos al doctor Héctor Solórzano, que también es muy reconocido ya en el ámbito ortomolecular, también es uno de los pilares, es de México, es un cirujano de Guadalajara, bueno, obviamente estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de allá, tiene demasiados diplomados al respecto, ha sido presidente de investigación de varias sociedades de investigación de medicina alternativa, incluyendo esta, y ahora él ha tratado de cambiarle un poquito el nombre a lo de nutrición ortomolecular, a que sea una terapia bioquímica nutricional, como para que lo entendamos de diferente manera. Pero bueno, sigue siendo la situación de la medicina ortomolecular, y él lleva también ya escritos alrededor de 700 artículos para varias revistas sobre este tema de la medicina ortomolecular. Tiene su marca propia también de productos nutricionales, que son muy buenos. También tenemos a Miguel Leopoldo Alvarado, que él también es mexicano, es de la Ciudad de México, acá nació, que tiene diversos diplomados de nutrición por la Universidad Iberoamericana, también en Estados Unidos, tiene grados ya de doctor en nutrición y en medicina alternativa. Aunque bueno, de principio les diré como chisme que él estudió primero comunicación y periodismo en la Escuela Carlos Septién, que está dedicada a eso nada más y que es conocida en el ámbito, pero pues primero estudió eso y de repente se inclinó hacia la nutrición y empezó a estudiar un diplomado tras otro hasta llegar al grado de doctor en naturopatía por Estados Unidos. Y bueno, incluso está viviendo en Washington, el señor, y está desarrollando un modelo de nutrición ortomolecular que ya también se ha comentado mucho. Y tenemos por último a la doctora Cala Cervera, que también es médico nutricionista, ella está en Barcelona, que ha escrito también muchos libros al respecto. Ella estudió en 1994, estudió todo lo de nutrición ortomolecular, está en España, tiene también su propia marca de medicamentos ortomoleculares y es una de las mejores para tratar la candidiasis crónica. De hecho, ella en el 2003 publicó un libro justamente con este mismo título para su tratamiento ortomolecular. Entonces, estos son los principales. Hay muchos ya hoy en día que están manejando la nutrición ortomolecular, pero como de pilares encontramos a estos porque les ha costado trabajo luchar contra la cuestión de que no sirve y demás. Entonces, ellos son ahorita uno de los pilares de la nutrición ortomolecular. Entonces, la medicina ortomolecular se aplica con base en el principio de las carencias de alrededor de 40 sustancias de las que el organismo está carente. Estamos hablando de aminoácidos, de vitaminas. Entonces, por un lado, por la mala información en cuanto a la nutrición, como lo hemos estado diciendo a lo largo del seminario, y por otro, por la forma de elaboración de los alimentos de hoy en día, que también lo hemos dicho a lo largo del seminario. Pero incluso la forma en la que cocinamos, perdemos nutrientes. Aunque nosotros seamos muy naturistas y orgánicos y compremos todo en tiendas naturistas y demás, si nosotros cocinamos malos alimentos, también degradamos sus nutrientes.
Así de simple. Un ejemplo muy sencillo, los frijoles. Los frijoles son riquísimos en lisina y lisina es uno de los nutrientes principales que el cuerpo necesita para todas sus acciones biológicas y orgánicas. Pero lo cocemos en olla express y le quitamos todos los nutrientes. Por lo menos la lisina se degrada por completo cuando cocemos los frijoles en la olla express. Ahora, decimos, bueno, pues no en la olla express, pero los dejan remojando toda la noche y es exactamente lo mismo. O sea, no importa si tendría que el frijol tardarse 3 horas en cocerse, pero tendría que ser en una olla normal. Bueno, tampoco en aluminio, porque el aluminio también nos llena de toxoides el páncreas, pero olla de barro, incluso hasta de peltre, aunque luego decimos que no se ve muy nice el peltre, pero hasta en olla de peltre puede ser, y el tiempo que se tarde, pero volvemos a lo mismo, el ritmo de vida implica que no, que tiene que estar en 40 minutos y en la olla express y demás, para que pudiéramos comer. Lo mismo con las lentejas tienen gran índice de lisina, pero es la forma en que lo cocinamos. Incluso si están refrigerados mucho tiempo el alimento, pasa lo mismo. Tendríamos que comer recién cocinamos el alimento para que no se empiece a degradar. Y aparte, si calentamos en horno de microondas, esas ondas eliminan los nutrientes. O sea, estamos comiendo, es como si nada más comiéramos el cascarón del alimento, porque todo lo que está de nutrición, de nutrientes dentro de él, se elimina con las ondas del microondas. Entonces también tiene que ver un poquito esa situación de cómo estamos viviendo. Déjenme darle un traguito al agua. Ya. Que de tanto hablar se seca la boca. Muy bien, entonces, en las enfermedades degenerativas, como lo comentamos, la diabetes, siempre, aparte de la falta de la insulina en los enfermos, existe además la deficiencia marcada de vitaminas como la B2, la B5, la B6, minerales como el magnesio, el zinc, y esto provoca la imposibilidad de metabolizar los azúcares. Si de por sí ya existe en la diabetes esta situación, ahora con esta déficit de vitaminas, pues mucho más habrá esa imposibilidad de metabolizar bien todos los azúcares. Entonces estamos hablando, decíamos, de estos 40 y tantos o 40 nutrientes, nos estamos refiriendo a nuestros 22 aminoácidos, a las vitaminas, que es vitamina del complejo B, vitamina C, vitamina K, y a los minerales principales. Esos son los que nosotros necesitamos todo el tiempo, ¿no? Vitamina A, del complejo B encontramos vitamina B1, que es la tiamina, vitamina B2, vitamina B3, que es la que decíamos que ayuda a controlar el colesterol, la vitamina B5, el inositol, la vitamina B6, la B7, que es inositol, la B8, B9, también tenemos la B10, que la conocemos como pava, el ácido fólico, la B9, la B12, la vitamina C, tenemos colina, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que nos ayuda mucho a la coagulación. Otro tipo de nutrientes como la coenzima Q10, los ácidos grasos, los omega 3, el omega 6, el omega 9, en función los 3, los probióticos. Entonces, estos son algunas de las 40 sustancias de que el organismo está carente y casi todo el tiempo está carente. Les decía la lisina, por ejemplo, casi siempre estamos carentes de lisina y si nosotros corregimos por simple hecho esta carencia de lisina, vamos a corregir muchos padecimientos. Entonces, lo recomendable es tomar la lisina 1 gramo al día durante una semana, a la segunda semana tomamos 2 gramos, a la tercera 3 gramos y volvemos a bajar a 2 y a 1 gramo y acabamos nuestro tratamiento. Pero ese tratamiento de la simple lisina
nos va a ayudar a corregir muchos padecimientos o por lo menos la desnutrición cerebral. Para los niños es muy efectiva también, niños que vemos que como que no están creciendo mucho, pues les damos lisina y les damos glicina también. ¿Por qué potencializa a otras terapias? Como les decía, es que la medicina ortomolecular va a la raíz, al fondo de la nutrición a un nivel celular, a diferencia de la medicina alópata que pues en primera no nutre a la célula, al contrario, la quema, la deshidrata, pues digamos, por decir un término burdo, maltrata la célula. Toda la medicina alópata, toda, incluyendo la aspirina, una simple aspirina llega justamente a maltratar la célula. A comparación de la medicina ortomolecular, vamos a pensar que cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza y tomamos una aspirina o un ácido, lo que hacemos es una molécula potencializada, es la que estamos metiendo al cuerpo. Pero es una molécula subida de nivel, pues, súper potencializada y por eso hace ese efecto. Es decir, estamos tomando una molécula de ácido salicílico, por eso no es acetil salicílico. El acetil justamente es la molécula que potencializa el ácido salicílico, que es la que nos quita el dolor. Y entonces estamos ingiriendo una molécula potencializada que el cuerpo no está acostumbrado a recibir. El cuerpo está acostumbrado a recibir millones de moléculas en los alimentos, no una alterada químicamente para que sea más potente. Por eso el uso de los medicamentos daña el hígado, porque el cuerpo dice, no sé qué hacer con estas moléculas potencializadas, pues te las mando a ti, hígado, a ver cómo las metabolizas o a ver qué haces con ellas, para que mientras no dañe lo demás del organismo, porque no sé qué es, no lo reconozco. No reconozco el ADN de este medicamento, que eso es muy importante. Claro que el cuerpo va a reconocer el ADN de todas las vitaminas y minerales que nosotros estamos comiendo, porque es un ADN natural, lo reconoce, pero el medicamento, que es una molécula potencializada, pues no tiene un ADN como tal, y entonces por eso no lo reconoce, y lo manda al hígado y sabemos los problemas a veces que hay hasta de cirrosis medicamentosa. Entonces, el ir a la raíz de donde está la desnutrición, que es en la célula, pues va a potencializar cualquier otra terapia. Se lleva muy bien con la acupuntura, por ejemplo, que está corrigiendo eléctricamente al cuerpo, o con el biomagnetismo, que corrige el magnetismo y el pH del cuerpo. O sea, se va a llevar bien con cualquier terapia, porque lo que está haciendo es potencializarla, la misma terapia, porque está nutriendo a la célula de manera correcta. Repito, a diferencia de la medicina alópata, que pues no nutre nada y que está dañando a todo el organismo, a todo. Que hablando de la aspirina, el ácido acetil salicílico, pues viene de una planta, por ejemplo, la cola de caballo o la Santa María, que es como la manzanilla, así parecida a la florecita, y es rica en ácido salicílico. Si nosotros comiéramos estas plantas o las tomáramos en una infusión, tendríamos lo mismo que una aspirina, pero de manera natural, es decir, las moléculas que el cuerpo puede reconocer en su ADN, a diferencia de lo que ya está manipulado en un laboratorio. Entonces sí es muy importante la situación de cómo es que la medicina ortomolecular pues va a la raíz, ¿no? También aporta a la célula los nutrientes necesarios, y entonces hablamos más bien de una nutrición celular. La nutrición ortomolecular debería tener este nombre de un poco de bioquímico, celular, nutricional y los demás adjetivos que le podamos agregar, porque realmente lo que está haciendo es nutrir a la célula. Si nosotros tenemos células inflamadas, por ejemplo, por exceso de agua, pues nos vemos gorditos, gorditas.
Y realmente no es que estemos tan gorditos, es que nuestras células están inflamadas y están inflamadas por la mala alimentación y por el déficit nutricional. Entonces, si alguien está subido de peso, pues igual nada más está inflamado las células y con esta medicina ortomolecular se puede corregir justamente esto, ¿no? Laura, Sí, perdón que interrumpa, pero tenemos algunas preguntas y no quisiera que pasaran más tiempo sin responderlas, ¿va? ok, ¿Las puedo leer? muy bien. Muy bien, nos pregunta Alicia.